Y bienvenidos a Introducción a los Evangelios, clase número 2, y vamos a trabajar lo que es formación de los Evangelios, la segunda parte. Bien, primero hagamos un pequeño recorderis de lo que vimos la clase anterior para poner al día, ¿cierto? Entonces, deberíamos tener en cuenta ¿cuál es el significado de Evangelios? Hablando de los libros como tal. ¿Qué significa? Pues es el término utilizado en el mundo cristiano desde el siglo II, que viene del griego evangelion, que puede traducirse como buena noticia o mensaje feliz, donde se recogen los hechos y las palabras de la vida de Jesús como buena noticia de reconciliación con el Padre para toda la humanidad que, estando muerta en sus delitos y condenada en delitos y pecados, cree en la obra redentora, justificadora, salvadora y reconciliadora que es únicamente a través de Jesucristo. Eso lo vimos la vez pasada y lo dejamos también por escrito. Y nos hicimos la pregunta enseguida, y es ¿cómo se formaron los evangelios? Y pudimos ver que hay 3 partes, de las cuales la vez pasada tratamos 2. Entonces se pueden distinguir algunas etapas hasta la redacción final de los evangelios canónicos. La primera, en primer lugar, vamos a darlo aquí, fue la transmisión oral. Esa fue la primera parte, es decir, lo que implicó que fuera la única fuente para comunicar las primeras experiencias de la fe. Entonces las personas debían aprender, retener y comprender gran cantidad de narraciones, himnos, textos de mensajes que iban pasando, que iban del boca a boca, los dichos de Jesús, etc. Y eso se convirtió en la primera fuente principal y unificada para la formación de los evangelios o protoevangelios cuando estaban iniciando. Pero recuerden que siempre llevan del telón de fondo la muerte y la resurrección. Es decir, la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo es el tema central. Siempre las narraciones van a ir llevando a Jesucristo, su muerte y su resurrección. En segundo lugar, se elaboración de las primeras páginas y de los primeros fragmentos. Entonces, eso es lo segundo, la elaboración. Para eso recordemos que se está pasando de la oralidad al texto. Entonces, como se está pasando de la cultura oral al texto, hay que entender que lo primero que se hace, elaboración de páginas y fragmentos de texto. Entonces vamos a pasar de una cultura oral a una cultura que se inmiscuye en lo que es el texto. Y tenemos que se pasa del arameo al griego. Recuerden que se hablaba arameo. Muchas de las palabras de todo de Jesús fueron en arameo. Entonces se pasa del arameo al griego. Segundo, de una cultura rural a una cultura urbana. Eso es lo segundo, se pasa de la cultura rural a urbana. Entonces, la magnitud es tan grande que, por ejemplo, Nazaret es muy pequeña. Nazaret prácticamente es una ciudad tan pequeñita que que aparece realmente en el siglo III mencionada. Antes no, ni siquiera en el Antiguo Testamento aparece. Algunas cifras dan de 100 a 120 personas, como si fuera un caserío. Sí, cuando usted pasa como por un caserío, así, entonces no era tan relevante. Hoy en día es grande, Nazaret es grande. Pero eso hay que entenderlo. Tercero. Me cuesta trabajo entender lo jeroglífico, pastor.
Ok. Ya me lo borraste, no puedo creer con nada. Igual yo les voy a pasar todo este material y lo voy a dejar ahí colgado de pronto en el enlace de YouTube. Ahí No, en... pero el profesor va a tener que hacer Ok. un ejercicio para leer. Bien, entonces pasamos de una comunidad de 12 a una multitud. Eso también hay que entenderlo. Es que la primera comunidad son 12 y el entendimiento colectivo de 12 es más fácil de manejar que un entendimiento colectivo de un montón de gente. Que crean y que entiendan lo mismo. Correcto, que entiendan lo mismo. Ahora, eso también nos dice que ellos tenían una forma de manejar la liturgia, los 12, pero ya ahora como una experiencia en una comunidad más grande, la liturgia se expande, la forma en que profesan la fe, cómo oran, cómo se reúnen en las casas, etc. Y también, como ahora está el componente casa, pasamos de unos discípulos que son itinerantes, de un grupo itinerante que parece más bien nómada, a un grupo con un lugar fijo o sedentario. Entonces, de un grupo itinerante a un grupo sedentario o un grupo fijo, que están en un lugar fijo. Recuerden que el centro de las operaciones ahora es en Jerusalén y de ahí se expande al mundo romano, etc. Ok, entonces con eso recordamos, ya hicimos un recorderis de todo lo que vimos la vez pasada de una manera muy resumida. Ahora pasemos a lo que nos corresponde hoy. Si ya vimos entonces la transmisión oral, luego las primeras redacciones, ahora vamos al tercer lugar, que es... Ay, no borré. Bueno, ya ustedes saben, ahí estaba escrito. Entonces, ahora lo tercero tiene que ver con la producción de escritos más elaborados. Entonces, esta producción de escritos más elaborados se puede dar en cuanto, por lo menos en cuanto a 4 aspectos. En cuanto a extensión, B, cosmovisión, C, teología, y D, en cuanto a la estructura del texto como tal. Entonces, el tercer punto es la producción ya como tal de escritos. Y ahora vamos a verlo con ejemplos para que sea más digerible. Entonces, se producen escritos más elaborados en cuanto a extensión, cosmovisión, teología y estructura. En cuanto a extensión, ya no son páginas sueltas, ya no es de pronto ese prototipo, sino que ahora, por ejemplo, Marcos es muchísimo más corto que Mateo, que Lucas o Juan. Son escritos aún más largos, pero algunos no tan largos como B. En cuanto a lo que tiene que ver con cosmovisión, los autores hacen uso de su cosmovisión. Por ejemplo, Mateo se refiere al mar de Galilea, ya que él no ha salido al Mediterráneo. Pero Lucas nos habla del lago de Galilea, pues él ha tenido la oportunidad de ir en misioneros y conoce lo que realmente es un mar. Entonces aquí se plasma la cosmovisión. Ese es un ejemplo sencillo de eso. C, en cuanto a la teología, por ejemplo, Mateo hace énfasis en un Mesías que nace del pueblo judío para todos. Es decir, como dice en Mateo 1:1, él es hijo de David, hijo de Abraham. Su público es un público judeocristiano. Jesús es el prometido en el Antiguo Testamento, es decir, en él se cumplen las profecías veterotestamentarias. Él es el Rey soberano que había de venir. Es Dios con nosotros, es Emmanuel.
Entonces, esa es la forma teológica que va a narrar Mateo su evangelio. En cambio, Lucas hace énfasis en un Mesías que, a diferencia de Mateo, que lo tiene del linaje de David, hijo de David, hijo de Abraham, este lo tiene hijo de Adán, hijo de Dios, Lucas 3:38, y es para todos. Su público es el mundo grecorromano. Jesús es el Hijo del Hombre, así que nos entiende en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestras luchas. Jesús es Dios interviniendo en la historia. Sus hechos han sido recopilados de forma rigurosa por Lucas para que sepamos que nuestra fe no está fundamentada en fantasías. Por lo tanto, la fe cristiana se basa en hechos ciertos, confiables y verificables. Ese es Lucas. Lucas está hacia un mundo intelectual. Como para darle algo de universalidad. Correcto. Ese es totalmente. Marcos hace énfasis en un Mesías que es el Hijo de Dios, pero es siervo de Dios. Es el siervo de Dios. Y su público es muy general. Ahora, principalmente gentil, pues no presenta detalles de lugares, genealogías y descripciones relevantes que son propias de un público judío. A pesar que se supone que ha nacido, ha escuchado a Pedro y todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces Jesús para Marcos es el cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad, aquel que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es Marcos 10:45, que ahí aparece el propósito como tal. Ahora, pasemos a Juan en cuanto a la teología de Juan, Jesús es el templo de Dios, ¿cierto? Juan hace énfasis en que Dios se ha encarnado en la persona de Jesús, es decir, se ha tabernaculizado, lo ha hecho un tabernáculo y es en él, pero también se tabernaculiza en nosotros. Entonces, Dios ha encarnado en la persona de Jesús, mostrando su significado relacional para nosotros. Su público es muy amplio y diverso. Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿sí ven la teología cómo va marcando el libro? Entonces, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, en cuanto a estructura, la última que nos falta, debemos entender que los evangelios son narrativas teológicas y no cronológicas. Por lo tanto, seguirán la estructura acorde al mensaje que quieren contar. Es así como muchos milagros, sermones o actividades de la vida del Señor Jesús no encajan en una misma línea de espacio temporal de forma cronológica como tal al comparar los evangelios. Porque, recuerden lo anterior, sigue una narración de tipo teológico, de acuerdo también a la experiencia y cosmovisión de quien lo escribió. ¿Ok? El Espíritu Santo lo dirige, pero utiliza todas esas herramientas. Ahora, bien, entonces es así como muchos de los milagros de Jesús, sus sermones, todo eso, combinado con la experiencia que ellos han tenido con Él, los plasman y los encajan de acuerdo a lo que quieren contar. Bien, ahora repito el tercer punto con el cual empezamos. ¿Se acuerdan que producción de escritos, cierto? Entonces, se producen escritos elaborados, o sea, más elaborados en cuanto a su extensión, cosmovisión, teología y estructura. Ahora, un ejemplo que recoge todo eso es el prólogo de Lucas. Busquen en sus Biblias Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1.
En Lucas capítulo 1 vamos a ver un ejemplo que abarca esos aspectos, en la extensión, cosmovisión, teología y estructura. ¿Lo tienen? Lucas 1, del 1 al 4. Voy a leerlo en el 70. Dice así: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte, aquí viene, por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza la enseñanza que has recibido. Entonces, aquí está un ejemplo del paso de la cultura oral a la cultura escrita. Él dice, sí, me han contado, me han dicho, yo me he ido a investigar y de eso he redactado, he escrito. Entonces, si ven, el Espíritu Santo ha inspirado, pero también el autor se ha puesto a la tarea de investigar. Eso es bien importante aquí. Bien, Marcelo, te pido un favor. Yo dejé la bolsa para sacarla. Gracias. Vale. Bien, entonces, ahora, una pregunta bien interesante. Bien interesante. La dejé allá afuera. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio más antiguo? ¿Cuál es el evangelio más antiguo? Correcto. Uno suele pensar que Mateo es el más antiguo. ¿Por qué? Porque es el que está primero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Oigan. Y así se creyó hasta mediados del siglo XIX. Normalmente las personas pensaban que era Mateo. Y eso fue hasta el siglo XIX. Pero gracias a investigaciones, a la arqueología, la crítica histórica, se ha podido entender que no fue así. Entonces se tenía ese evangelio como el primero en ser escrito por causa de Papías. Papías. Eso está relacionado también con la naturaleza del evangelio mismo, porque Ajá. el evangelio de Marcos dice que fue escrito pronto a los acontecimientos de Jesús, Ajá. a la experiencia con Jesús, y por ende fue como que muy descriptivo, más que de ponerle palabras a él, era a relatar los hechos que habían. Correcto. Sí, ahora vamos a llegar allá. Entonces ahora estamos por qué la gente pensaba que era Mateo. La gente pensaba porque Papías fue citado por Eusebio de Cesarea. Eusebio. Entonces, al citarlo, miren lo que dice. Mateo ordenó en lengua hebrea, arameo, los dichos del Señor, y cada uno los interpretó, es decir, los tradujo conforme a su capacidad. Eso está en Historia Eclesiástica 3, 39, 16. Es decir, Mateo creó un texto en arameo para que los demás se guiaran y elaboraran sus evangelios. La verdad, no se conserva ningún rastro de ese papiro manuscrito en lengua hebrea o aramea, por lo tanto no sabemos si existe o no. Ahora el tiempo fue y las investigaciones fueron a demostrar que no era así. Más adelante, Orígenes, ya yo le había hablado de él, y creo que con él en otro curso creo que vimos, no, con ustedes no, la interpretación alegórica. Se fue de Antiguo Testamento. Vimos, esa es de Historia la Exégesis, y vimos interpretación alegórica. Entonces, con Orígenes, él escribió que conocía más de 20 versiones de los evangelios, pero a su vez él se quejaba porque estaban mal conservados y además los copistas añadieron anotaciones que distaban de la buena interpretación. Entonces, para él, los copistas habían hecho un mal trabajo. Eso fue en el siglo III. Entonces, les queda como tarea
Consulten qué es la Exapla de Orígenes. Exapla, voy a escribirlo aquí otra vez. H-E-X-A-P-L-A. ¿Qué es la Exapla de Orígenes? Exapla. Eso les va a servir para Antiguo Testamento. Exapla de Orígenes. Bien, ¿y quién? Listo. Entonces, bueno, el siguiente paso, podemos ver también el libre examen protestante jugó un papel decisivo en el cambio de visión sobre los evangelios en los siglos XIX y XX. ¿Saben cuál es el libre examen? Un examen. Bravo. Bien, entonces van a tener que averiguar. Ahora, el uso del libre examen tuvo dos consecuencias, las positivas y las negativas. Empecemos por cuál. Las negativas. Aquí, bueno, se redujo la Biblia a un mero libro de carácter humano que no contiene mensaje de Dios. Es decir, no es palabra de Dios, sino mensaje de Dios. Eso es lo negativo. El reduccionismo. No en cuanto a aplicación, sino en cuanto a que la Biblia no es palabra, es un libro que contiene el mensaje de Dios. Y por ahí mismo se desprende la B. Entonces, una de sus premisas va a ser, es palabra humana sobre Dios, ya que fue escrita en una cultura determinada por un ser humano susceptible de emociones, errores, sentimientos, y que eso lo impregnó en el texto, por lo tanto lo está condicionando. Eso es lo segundo, el gran problema de eso. Tercero, o sea, esto es un hilo que se va hilvanando ahí. Díganme. Libre exámenes. Esa es una forma de criticar al texto, sin tapujos, sin nada, desmenuzarlo. Eso tuvo sus cosas muy positivas y sus cosas muy negativas. Entre otras de las cosas negativas que tuvo es que para algunos y teólogos grandes ya la palabra no era perfecta o intocable, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, del mundo católico se desprende que ellos creen más en la interpretación de los padres de la iglesia, de ellos, que aún en el mismo texto como tal. Vienen a ser sus intérpretes como los que tienen ya la interpretación exacta. Entonces, ellos... ¿Cómo? Sí, también. Entonces creen más en sus dogmas, la tradición, las encíclicas, y imagínense, la palabra no tiene tanta autoridad. Pero bueno, ¿qué cosas positivas podemos notar aquí que sirvió? Bueno, como la Biblia es texto, es susceptible de ser analizada y estudiada cuidadosamente y de ser observada con rigurosidad respecto a sus géneros literarios. Entonces, eso es positivo, que podemos estudiarla en cuanto a sus géneros, cosa que antes no era valorada. Por ejemplo, vamos a hacer la historia reciente, en el siglo pasado. Oiga, estamos viejos, siglo pasado. En el milenio pasado también podemos decir. Bueno, en los años 90, 80, 40, 60, los textos narrativos como los evangelios, pues para muchos no tenían tanto peso como las cartas de Pablo. De hecho, hoy hay muchos que siguen diciendo, no, es que las cartas de Pablo son lo mejor, son los más densos, ahí está la pureza del evangelio y todo. ¿Lo han escuchado? Yo sí, y bastante. ¿Qué sucede? Todo es palabra de Dios,
pero es que hay que entender que los evangelios hablan en una forma literaria. Y las cartas de Pablo en ese género. Entonces no podemos despreciar a uno por el género. No podemos despreciar la poesía o la poesía romántica como cantares, que lo tienen muy despreciado muchas veces. O el libro de ¿qué? De Esther. No, pero es que no menciona a Dios, entonces. Otros no quieren leer Números, Eclesiastés o algunos textos de crónicas. No, porque les da sueño. Les da sueño leyendo a algunos. Entonces, eso es interesante. Ok, entonces, eso nos ayudó a ver que la Biblia es un texto susceptible de ser analizado y estudiado. Pero también, mayor ganas de estudiar las escrituras de forma minuciosa. Es decir, produjo en las personas ganas de estudiar la Biblia. Se involucraron otras ciencias como la arqueología lingüística con el fin de analizar cada uno de los estratos de redacción para determinar su fecha, su influjo, la teología subyacente, todo eso para saber de qué trataba. Entonces con eso ya podían determinar, bueno, este evangelio tomó esto del otro evangelio. Muy chévere. Por ejemplo, el uso de la terminología en los otros sinópticos. Por ejemplo, si X o Y palabras se usaba de la misma forma, o si tenía otro significado, o si el autor la usó con otra intención. Ejemplo, Kairos y Cronos. Ejemplo, Eros, no sé qué, todo lo que se han puesto a decir, ¿cierto? El rema, etcétera. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas que vemos por ahí. Entonces, a partir de todo este trabajo minucioso, se empiezan a generalizar más conceptos mucho mejor elaborados por causa del mismo proceso investigativo. El estudiar la palabra, entonces, produce que las personas den más luz del texto, y más si empiezan a estudiarlo como debe ser, empiezan a pensar en su contexto, empiezan a entender que un salmo no se lee como una carta. Saben que una parábola no se lee como si fuera, ¿qué será? Una crónica. No, son diferentes. Genera las parábolas una cosa. La parábola no es profecía, ni tampoco es un apocalipsis. Entonces, para eso es importante. Entonces, sabemos entonces con certeza que ninguno de los evangelios canónicos también, con eso se descubrió que fue escrito en hebreo o arameo. Y ahí se refuta lo que habíamos visto que dijo Papías, que citó, ¿quién? Eusebio. Oiga, también están prestando mucha atención. Eso, entonces ahí se descubrió que no podía ser que Mateo fuera el primero y que hubiese tenido un texto, que el texto mateano hubiese escrito en arameo, ¿no? O en hebreo, ¿no? Simplemente ya se vio, ninguno de ellos fue escrito en hebreo o arameo, fueron escritos en griego, por lo tanto no son copias. Esto es lo que nos hace ver positivo. Los textos del Nuevo Testamento no son copias, son originales, se escribieron en griego. ¿Por qué en griego? ¿Por qué en griego? Porque ese era el idioma que más se hablaba, ese era como el que usaba, ese era el inglés de esa época. Una de las razones por las que ciertas personas judías no aceptan es por esa razón. Absolutamente cierto. No están escritas en la lengua hebrea. Sí, porque ellos querían que se escribiera en ese idioma. Tal vez por eso estaba... bueno, el Evangelio de Tomás tiene un pedazo en arameo. Arameo o en copto, ahora recuerdo. Eso también arameo. Con el tema de que muchos judíos han tomado el idioma hebreo y lo han colocado en un lugar muy alto. Correcto. Muchos lingüistas e historiadores han dicho que es una lengua que surgió o sea, no fue que la trajo Dios del cielo, sino que es una lengua que obviamente Dios la utilizó y lleva muchos significados espirituales. Claro. Que no es una lengua. Es que para la historia de la salvación fue importante, porque Dios les dijo, Abraham,
le comunicó David, etcétera, les prometió, pero utilizó, la idea era que ellos fueran el pueblo de Dios para todos los pueblos, pero ellos no lo hicieron, no entendieron que era para todos. Ellos tuvieron la exclusividad de Dios, se quedaron con Él, no quisieron proclamarlo, no mostrarlo. Entonces esa es la gran diferencia. Y la iglesia hoy tiene que reflejar a Cristo, mostrar a Jesús en todos los ámbitos. Bien, ok, entonces ahí vimos. Entonces, a partir de ese trabajo minucioso y del proceso investigativo se descubrió eso, que fue escrito los evangelios canónicos en griego y por lo tanto no son traducciones ni tradiciones, son textos originales. ¿Ok? Sigamos. Entonces, vamos a ver algunos de esos protoevangelios, de esos principios. Por ejemplo, vamos al Evangelio según San Marcos, no el pueblo. Sí. Bien, vamos con Marcos. El Evangelio según San Marcos se cree que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, entre el 67 y el 69. Eso es lo que se cree. Antes se creía que era mucho más antiguo. También tenemos otro, el famoso Evangelio Q. Ahí está. El famoso Evangelio Q, también llamado Fuente Q. Fuente Q, que viene de la letra alemana Quelle. Se escribe así. Ahí está. Ese es el famoso Evangelio Q. La Q significa fuente, del cual no tenemos ninguna copia en la actualidad. Se cree que fue escrito originalmente en griego. Y ahora sí viene la gran pregunta. Pero si no tenemos ninguna copia, ¿por qué se cita tanto y se dice que es de esos protoevangelios y que de ahí se fijaron otros evangelios? ¿Por qué creen? ¿Por qué entonces se dice? Ajá. Digo porque citan, o sea, creo que Mateo y Marcos citan, pero, o sea, ¿cómo uno sabe que citaron de ahí si no hay una copia que me... Ahí vamos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, ya hablamos de Marcos, aquí lo tenemos, Marcos como fuente primaria, y Q, fuente, no sabemos dónde está, anda perdido, quién sabe si aparezca uno de estos días, uno no sabe, pero bueno, sí, con tantas cosas que hoy aparecen, quién sabe, pero bueno, Marcos, porque hay textos paralelos en Mateo y Lucas que no tienen su origen en Marcos, es por eso, porque son iguales, es decir, hay varios textos de Mateo y Lucas que vienen directamente de Marcos y son idénticos, pero hay otros que son idénticos, pero uno dice, ¿y de dónde copiaron ellos? ¿De dónde? Entonces se entiende que vienen de Q, es decir, vienen de una fuente, por eso le llaman Q, vienen de una fuente, no sabemos, pero de la fuente Q. ¿Ok? Es Q. Entonces se considera que fue escrito entre los años 40 y 50. Q probablemente fue escrito para esa fecha. Ahora, algunos consideran, hay una capa, esto es como si estuviéramos escarbando en la tierra, que hay capas y eso. Bueno, la primera capa es el 1Q, que es sapiencial, y contiene 6 escritos, bueno, son muy cortos, son 6 discursos de sabiduría. Esa es la primera capa de Q, 1Q. Entonces, por eso es que lo sabemos. Y se escribió, ojo, esto sí les va a sorprender, aproximadamente en el año 30
Eso sí es bien interesante, ¿verdad? Y ahí estaba recién los hechos de la crucifixión de Jesús y todo eso. Entonces es un evangelio o un fragmento bastante temprano. De ese tampoco hay nada, o sea, No hay nada. No hay nada, por eso les estoy diciendo. Entonces, la fuente Q no hace relato, es decir, no es un libro como tal, son fragmentos. Por lo tanto, no tiene una cohesión que lleve una narrativa como tal, sino que son fragmentos, frases, y no tiene un orden determinado. Ese es Q. Ahí lo tienen. Listo, entonces ya tenemos a Marcos, tenemos a Q. ¿Qué es lo que significa Q? Fuente. ¿Cierto? Pero recuerden, el más visible es Marcos, usted va a ver que los otros. Pero también tenemos hay un evangelio que es apócrifo, el evangelio de Tomás. Este es apócrifo. Sí, ya los apócrifos son otra cosa, deuterocanónico, no hacen parte, se tienen como segundo lugar en el canon. Estos no son reconocidos como inspirados, ni tampoco se piensa que hacen parte como tal buena de la cultura que exprese bien a los judíos. Esto ya es más literario, griego y más del imaginario de ellos, ¿ok? Entonces, este solamente contiene palabras de Jesús y preguntas de los discípulos. Se piensa que puede ser anterior a Marcos, pero Marcos nunca conoció ni la fuente Q ni la fuente de Tomás. Y bueno, ustedes se preguntan, pero ¿cómo así? ¿Por qué no se conoció? Y es que tenemos que hacer un poco de historia y no podemos confundir el tiempo de ahora, donde tenemos celulares, internet, y donde lo que pasa en Turbaco lo sabemos aquí, lo que pasa en Bogotá lo sabemos en vivo y en directo. En cambio, en esa época no había ni un teléfono. ¿Cómo iba yo a saber lo que pasó por allá por Bogotá? ¿Qué escribió? Ni idea. Se enteraban ya con los años, a los 2 años, al año. Entonces era así. Entonces, bueno, es muy diferente a nuestra época porque la propagación y la divulgación de la información y las noticias es instantánea y en tiempo real. Así Chelsea, que está ahí, se enterará de las cosas, bien, buscando en internet. Mírala. Ok, ahora de él se conserva un manuscrito en papiro que se escribe en copto y fue descubierto en Egipto. Por eso les dije que no recordaban qué era, pero ya recordé, en copto. Estamos en Tomás. Bien, entonces fue escrito en copto. Ahora, eso fue descubierto en Egipto. Lugar en Egipto. Sí, ¿en qué ciudad? No. Un nombre rarito. Haman. Así se escribe. En ese lugar. Así. ¿Ok? Una pregunta, pastor. Dígame. Ese evangelio de Tomás tiene algún paralelismo con los canónicos. Nada más tiene un pedacito chiquitico y está en copto y ya. No tiene nada. ¿Ok? Un idioma antiguo. O sea que el evangelio de Tomás Un cosito. es chiquito. Ajá. O sea, a diferencia del Q de este. Correcto. Q, igual Q también es pequeñito porque son frases. Eso es lo que yo no entiendo del Q. ¿Cómo se sabe que es pequeñito si no hay copia? Porque se está citando y las citaciones de fuente son idénticas. Entonces tiene que haber una fuente de donde lo tomaron y por eso se dice que es
Q, es decir, fuente en alemán. Pero no existe. No es, O sea, como una fuente si no existe, eso es algo que yo no puedo comprender. vamos a enseñarle. Lo que pasa es que no estuviste al inicio y hablamos del paso de oralidad a la escritura. Y en el paso de la oralidad, yo le cuento, por ejemplo, bueno, mire, vamos a hacer algo. Yo soy Marcos, Marcel es Q. Entonces yo escribo y les digo algunas cosas. Entonces, vamos a poner, ustedes dos allá atrás, la hermana Kenia y la hermana Kenia es Luca, la hermana Ana es Mateo. Entonces, ustedes copiaron en su agenda lo que yo estoy diciendo ahora. Pero esto está quedando grabado, ¿cierto? Pero lo que dice Marcel, se nos fue aquí el internet, no hay energía, no se puede grabar, y entonces él empieza a hablar, y ustedes copian igualito lo que él ha dicho. ¿Cómo sabemos que ustedes copiaron de alguien? Porque las dos copiaron lo mismo. No tenemos la grabación original de lo que dijo Marcel, pero sabemos que sí, él lo dijo, es decir, él es una fuente. Ustedes copiaron de él. Porque y si nosotros no nos ponemos de acuerdo para escribirlo. No, eso sí es imposible porque estaban en lugares distintos y en lugares de Sí. Pero mi pregunta es, a ver, si de pronto no es ninguna fuente Q, sino que los dos copiaron exactamente algunas palabras de Jesús que se les transmitió a los dos de una manera. Es muy probable, O sea, también puede ser. Realmente que sea un evangelio como tal que se redactó, sino Bien. que recibieron. Ya vémonos una fuente, listo. No un evangelio, sino una fuente. Lo copiaron de una misma fuente o fueron inspirados a hacerlo de una misma fuente. Ya. Realmente esto no es algo que sea así riguroso. ¿Ok? Ahora, como les dije, de él se conserva eso. ¿Y en dónde lo encontraron? Cerca, por ahí está el río Nilo, aquí está esa ciudad, Neg Hammadi, y por acá abajo queda Luxor. ¿Saben cuál es Luxor? Donde están las pirámides. Famosa, es una de las ciudades más famosas. El que va a Egipto tiene que ir a Luxor. Y eso fue en el siglo IV, es decir, en el año 320 después de Cristo. Ese es el siglo IV. Entonces ahí San Pacomio fundó el primer monasterio cristiano, San Pacomio, y ellos realizaron una excelente tarea de traducción del griego, al copto. Por eso es que ustedes han escuchado alguna vez la traducción la cóptica. ¿No han escuchado esa Biblia, la cóptica? Pero es la iglesia copta que tiene hasta un papa. Copta, claro. Entonces, de ahí tienen los escritos, está una Biblia que la cóptica, hay otra la Lef, etc. Hay varios. Entonces, de ahí es que sale. Entonces, este es el origen para entender todo ese montón de variedad que hay. Estoy aquí como que aclarando, desenmascarando todo eso para que sepamos de qué. ¿Y por qué en copto? Porque esa era la lengua que allá hablaban. Listo. Entonces, además de las fuentes de Marco y Q, cada evangelista, Mateo y Lucas, dispone de una fuente exclusiva. Y a esa le ponen nombres. Vamos ahí. Prepárense. No, esto es más fácil. Si estuvieron con Q, ¿verdad? Mateo, sí, y aquí está Lucas. Este es más papaya que nosotros. Ellos toman de Marcos y Q, aquí Marcos y Q, pero Mateo toma de su fuente propia que se llama MT1 y Lucas de LC1. Listo. Ya. De Mateo 1 y de Lucas. No le llames capítulo ni nada de eso, sino es como si fueran sus protoevangelios, su primera creación, su propia investigación. Pero eso lo hicieron ellos mismos. Ellos. Acuérdate lo que dice Lucas en su prólogo, que empezó a investigar, a inquirir. Vamos a mirarlo aquí. O sea que Lucas leyó el Evangelio de Marcos. Claro. Y Mateo leyó el Evangelio de Marcos. ¿Y cómo se estaban tan lejos de Ya. ponerse de acuerdo?
Aquí está, voy a leer para que sepas, para que escuchen. ¿Dónde está el prólogo? Búsquenlo ahí. Lucas 1:1, ¿quién lo tiene? Bueno, ya lo encontré, aquí lo tengo, dice: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo que transmitieron, enseñaron, transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, ahora hace el cambio, escribirte por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que he recibido. Ahí está. Esa es la clave. Para mí esa Ese es la clave. este texto y nos ayuda a entender todo esto. Ya vemos cómo el paso de la oralidad a la escritura. Lucas, eso es segurísimo. Instruido, claro. Ahora, bien, ahora vamos a mirar otra cosita aquí de rapidez. Vamos a pasar a una corta ilustración, ya con esto vamos cerrando aquí, vamos abriendo puertas. Ok, entonces tenemos a Marcos y tenemos aquí en este a Q. Marcos sí lo tenemos, ¿cierto? Y es un evangelio canónico. Ojo, pero Q es fuente y no se conserva, ¿cierto? Estas son las dos fuentes, fuente Marcos, fuente Q. Una es un evangelio, sí, una fue escrita y fue hecha, eso, fue terminada en su totalidad. Lo otro son frases, fragmentos reducidos. No es un evangelio como tal, sino que sabemos que son frases, ¿ok? Y tenemos aquí a Mateo 1, aquí vamos a poner Lucas 1. Miren, como estos cuadrados. Y tenemos aquí, vamos a poner como triángulos. Y voy a darme la tarea de incluir el apócrifo. Entonces tenemos aquí a Mateo, que es canónico. Eso es lo que no entiendo. Tenemos a Lucas, que es canónico. Y tenemos a Tomás, que es apócrifo. Tomás es apócrifo. Claro, eso no es. Entonces, ¿de dónde sale? Marcos. Marcos le da ¿a quién? Aquí vean. Le da a Mateo canónico, que está aquí simbolizado con ese triángulo. Pero también le da a Lucas. Véanse, y para que se vea bien. Le da a Lucas, el que aparece acá con triángulo. Pero también a su vez ellos se nutren de, vamos a poner con una descontinuada de la fuente. Aquí está. Sí. Y de la fuente acá. Pero también se nutren de su propia fuente. De su propia investigación. Correcto. Y Tomás únicamente, como lo que hace se parece mucho a Q, se nutre de ahí. Pero lo tenemos acá como apócrifo. ¿Por qué lo tienes como apócrifo si también se nutre de la fuente? Nada más tiene un pedacito. Además, no fue escrito en griego. Una de las reglas para que se tenga como inspirado es la aceptación de los padres de los apóstoles, que haya sido escrito por una de esas figuras. Y Tomás no fue hecho por Tomás. Eso es un pseudoepígrafe. Y es que el hecho de Alguien se atribuyó, se puso que fue él. El hecho de que haya sido escrito en copto implica que fue mucho tiempo después. Muchísimo. Y significa también, es que mire, tendría que haber sido escrito en griego. Para no ¿Por qué en griego? Si griego tampoco era
Era el idioma que hablaban, ese era el idioma que estaban usando. Ese era el idioma que estaban usando ellos. Uno tiene que dudar de algo que fue escrito por alguien que no. O sea, si yo por qué tendría que atribuirme la elaboración de algo si yo no lo hice. Ajá. En el caso de entrada te dice mucho. Bien, ese es el caso de los apocalipsis, de muchos de los apocalipsis. El de Juan fue escrito por Juan, pero el de los otros fue escrito por ejemplo, el de Enoc. El de Enoc no fue escrito por Enoc, fue un pseudoepígrafe. Él se puso y dijo que había sido Enoc y que había profetizado todo eso que iba a pasar y pasó. Claro, él esperó que todo pasara y después fue que lo escribió y después, ay sí, mire, apareció, eso sí lo decía. Ay, así quien no, ¿cierto? Así quien no es profeta. Vamos a escribir, lo escondo en la prueba y después aparece, miren, vean, Enoc tenía razón. Y así está cuarto de Esdras, que también es un apocalipsis. ¿Ok? Entonces, Mateo y Lucas siguen básicamente la estructura narrativa de Marcos. Por eso dicen que se tiene como fuente. ¿Ok? Y obviamente varían en los discursos y lo enriquecen. Y luego se nutren con frases de Q. Ok. Ahora, de todos estos minuciosos estudios de los evangelios, de sus fuentes, podemos sacar dos conclusiones muy generales y que también son aceptadas. Vamos a copiarla aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esto? Bueno, yo espero, Ah, yo espero que... sí, vamos a darle eso. Esto hay que digerirlo, hay que estudiarlo, hay que leerlo. Y por eso es que no hay que faltar a ninguna de las clases. Porque se puede... estas clases van así seguidas. Y si se ha perdido alguna, mírela en YouTube, que ahí están. Pero en YouTube no pueden hacer preguntas. Ah, sí, ese es el problema de YouTube, las preguntas. Sí, entra a la página de la iglesia y ya. Ahí está en lo último, en los que aparecen naranja. De hecho, en listas de reproducción puede ver cada uno de los temas. Por ejemplo, hay una lista que es esta, la de introducción a los evangelios. Hay otra, así, hay varias, la del sermón del monte, la de la generosidad, etc. Bien, primera conclusión, los evangelios no son biografías del Señor Jesús. Son más bien, o sea, los evangelios no son biografías del Señor Jesús, son narraciones teológicas de Él. Los evangelios son narraciones teológicas de Él. Entonces, los discursos, milagros, parábolas son usados como instrumentos para transmitir la fe y la certidumbre de la existencia del Dios hecho carne. ¿Ok? No nos va a narrar, por eso usted no va a encontrar, bueno, vamos a mirar, que como humanos tenemos ganas de saber, pero que hizo eso en la infancia. Pero ¿será que él salió corriendo y le pegó un compañerito? ¿O qué? ¿O cómo hizo cuando tenía hambre? ¿Será que le hizo a la mamá así? Algo, no saben, ¿cierto? Pero eso le despierta la curiosidad. Pero no vamos a encontrar eso en los evangelios. Los evangelios no son biografías. Esa no era la intención comunicativa del texto. Correcto. La intención comunicativa del texto no es una biografía, es un relato de salvación teológica. Es el amor del Dios hecho carne. Lo único que podemos ver es a la edad de 12 años que él estaba en el templo y Correcto. Y eso porque sirve como intención teológica para mostrar que él era el Hijo de Dios y quién era su Padre. Y que sabía más que incluso que los propios maestros de la ley que estaban ahí, y los dejó absortos. Segundo, no es posible hacer una biografía de Jesús en el sentido técnico y científico como en nuestra época lo entendemos, que colocamos cada cosa.
Miren, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios con el mensaje de Dios que nos da vida a través de los relatos de la vida de Jesús. Eso es lo que quiere, darnos vida. Y recuerden que el telón de fondo es la muerte y resurrección de Cristo. Bien, amados estudiantes de este curso, en medio de un mundo posmoderno que quiere denigrar la existencia de Jesús y reducirla a un mito, si te has sentido insatisfecho por todo ese tipo de corrientes y comentarios que quieren hacer ver a Jesús, al Jesús de la Escritura, como un simple hombre, recuerda que Él es más que un estudio especulativo. Él está vivo, vive en ti, vive en mí. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha dicho que estará todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Vive por su Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestra vida, y quiere relacionarse, así como la experiencia de los discípulos produjo que escribieran esos textos. Así nosotros somos cartas abiertas, piedras vivas, corazones donde se escribe la historia con Jesús en cada momento. Él es vida, no es religión, es más que una cátedra teológica. Experimentemos a Cristo en la cotidianidad, dejemos que Él escriba nuestra historia, así como escribió los evangelios. En el aire que respiramos podemos verlo, en nuestra familia, en todo. Dejemos que nos inunde, que nos lleve a tener comunión con el Padre, que nos lleve a la intimidad. La Biblia no es solo un libro, no es eso, es vida, es el verbo hecho carne. Y sabes, uno de los puntos álgidos es que Jesús en un momento les recuerda: miren, por cuanto ustedes hicieron esto, visitaron al enfermo, dieron de comer al que tenía hambre, le pusieron ropa al que estaba desnudo, me lo hicisteis a mí. Ahí está. Esa es la belleza de todo esto, entender que esto es relacional, que esto va más allá de estudios teológicos. Esto es el Señor que quiere, así como se hizo hermenéutica, se hizo carne y habitó entre nosotros, así habita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Amén. Qué bueno. Bien, ¿alguna pregunta?